Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Como todos sabemos, ya entraron en terreno derecha, en tierra derecha, las votaciones en la Convención Constitucional. Este martes tuvimos la primera votación sobre el resultado de la Comisión de Sistema de Justicia, en donde el diario tituló hoy como que la Convención estaba empezando a navegar con viento a favor. Quiero dar la bienvenida a dos integrantes del panel, a Cristian Riego, abogado, experto en Derecho. Bienvenido, Cristian, gracias por estar en la Semana Política. Gracias por invitarme. Y también saludar a Nicole Martínez, nuestra periodista de política y la persona que está siguiendo el detalle, el día a día de lo que está pasando en la convención. Bienvenida, Nicole. Hola, ¿qué tal? Cristian, quería partir un poco contigo. Nosotros titulamos una nota precisamente de Nicole, que hoy día está en titular del diario, de que la convención comienza a navegar con viento a favor. Esto porque del gran número, digamos, de artículos que se votaron ayer, solo dos fueron rechazados y la amplia mayoría fue acogida. ¿Tú consideras, Cristian, como experto en esta materia, que la convención está partiendo en tierra derecha, está navegando con viento a favor? Sí, yo considero que ayer fue un buen día para la convención porque lo que se vio fue que eh, los artículos que se aprobaron con muy amplias mayorías son artículos respecto de los cuales uno puede tener ciertas objeciones técnicas o no, digamos, pero en general no es nada escandaloso, no son ideas, digamos, eh, aberrantes o que pongan en peligro la democracia o los elementos fundamentales de la institucionalidad. Y en cambio, aquellas ideas que sí podían tener esas características fueron rechazadas. Incluso de las dos que fueron rechazadas, de las que estaban contenidas en la propuesta, son cuestiones que, claro, no eran suficientemente claras en cuanto a asegurar, por ejemplo, el principio de la inamovilidad de los jueces y fue rechazada. Por lo tanto, a mí me parece que sí se demostró ayer, por lo menos, que cuando la sensatez, yo no me gustan necesariamente todos los artículos ni de la forma en que están hechos, pero no cabe duda de que estamos en un terreno, digámoslo así, de razonabilidad. Antes de dar la palabra a Nicole, y quería insistir sobre un punto, Cristian, una reforma al Poder Judicial, incluso cambiándole nombre a sistemas de justicia, es una reforma profunda al Estado, ¿no? A un poder, a un poder. Tú participaste de otra reforma profunda también, que fue la reforma procesal penal, ¿no? Que dio lugar al Ministerio Público y a los juicios orales. Esta transformación que estaría surgiendo desde la Constitución, ¿qué tan profunda es, a tu juicio, y de qué manera cambia el sistema con el que conocemos nosotros o el Poder Judicial? ¿O son artículos complementarios, pero que no hay una transformación tan poderosa? A ver, no lo sabemos realmente porque lo que aquí se va a hacer es que se van a establecer algunos principios. Estos principios son muy generales y tienen cierta ambigüedad. O principios distintos a los tradicionales. Pero si el Parlamento, ¿cierto?, los interpreta de un modo tradicional, en realidad los cambios que se producirían cuando dicte las leyes que correspondan, ¿cierto? Los cambios que se producirían no son tan sustantivos en realidad. O sea, que se llame Poder Judicial o Sistema de Justicia, no es un cambio sustantivo a menos que eso se traduzca en legislación realmente novedosa que cambie cuestiones fundamentales. Como que se entiende que un sistema no es un poder, por ejemplo. Es que la verdad es que esto de poder judicial siempre fue una comprensión un poco inapropiada, ¿eh? La verdad es que el poder judicial no existe en las grandes democracias de Occidente. El poder judicial, o lo que podríamos llamar el tercer poder, es el poder de los jueces, individualmente considerados, que deben ser independientes para resolver cada causa que se les presenta. En Estados Unidos, por ejemplo, no se habla de poder judicial, porque está claro en la Constitución americana que esa facultad la tiene cada juez individualmente. El hecho de que haya una estructura, de que haya una jerarquía, eso no es realmente relevante desde el punto de vista de una constitución moderna. Entonces, si decimos, bueno, ya no va a existir más esta estructura jerárquica de la Corte Suprema, y vamos a tener un sistema en el cual los jueces van a tener unas relaciones más horizontales,
y cada juez va a ser equivalente a otro, y no va a existir esto de su excelentísima corte, su ilustrísimo corte de apelaciones, eso va a desaparecer. A mí no me parece que eso sea un cambio, digámoslo así, tan fundamental. Y depende cómo eso se implemente en la práctica, ¿cierto? Y eso va a depender del legislador y por lo tanto del Congreso. Nicole, en la nota de hoy dimos cuenta de que una de las principales vallas que se preveían en días previos como un conflicto, finalmente fueron subsanadas. Me refiero particularmente al artículo número 2, que hablaba del pluralismo jurídico. Nosotros adelantamos en una nota también tuya, que por ahí estaban los escollos. Sin embargo, a la hora de votar, estas fueron aprobadas por 2/3 digamos, y con una supramayoría mayor que los 103 votos que exige como mínimo este 2/3. ¿Qué es lo que pudiste tú ver ahí en el reporteo de la convención para que esa controversia que había anticipadamente se resolviera? ¿Cómo que se producieron los acuerdos ahí para que al menos ese artículo pasara? Sí, bueno, hubo varias reuniones y las principales tenían que ver con este artículo, el artículo 2, que fue presentado para escaños reservados. Habían varias reticencias, pero más que nada en el detalle. Por lo tanto, lo que se intentó hacer desde los escaños reservados, desde movimientos sociales y también, por ejemplo, desde el Partido Comunista y de otras colectividades dentro de la convención, era establecer que se buscaba formar en general este concepto de la justicia indígena, como existe en otros países, y el detalle incluso abrirse a la posibilidad de que fuera visto en detalle por el Poder Legislativo en el Congreso. Es decir, lo que convenció a algunos era que este concepto, lo que se buscaba con este concepto era establecer la coexistencia y el respeto y el reconocimiento a la justicia indígena, y que los detalles de esto, donde existen las mayores diferencias, se pudiera ver incluso a través del Congreso, por la vía legislativa. Y eso generó algo de tranquilidad en algunos sectores que estaban indecisos, especialmente en el Partido Socialista, que era el colectivo que podía dar los votos finalmente para vetar y rechazar este artículo, junto con los votos de la derecha que estuvieron finalmente en contra, si uno revisa el detalle. Eso te quiero preguntar. La derecha votó en bloque entonces en contra de este artículo y de la mayoría de los artículos, ¿no? Claro, en O bloque la hubo mayoría algunos votos que lograron algunos convencer. descolgados. Hubo algunos descolgados, pero no en este artículo en particular. En otros sí, por ejemplo, en el caso de Bernardo de la Maza, que ha sido habitual, una conducta habitual de él también, de votar más en conciencia algunos artículos más allá de la decisión que establezcan los bloques. Que hay distintos bloques dentro de la derecha, recordemos, pero en esta oportunidad trabajaron bastante en conjunto con algunos en particular y sobre todo con el número 4, que finalmente se rechazó por un tema más que nada de redacción. Y eso hay un acuerdo ya para subsanarlo dentro de la comisión, porque ahora ese artículo vuelve a la Comisión de Sistema de Justicia y ya hay un acuerdo previo para establecer más explícitamente que se hace referencia en el inciso 2 a la Corte Suprema y no a la Corte de Apelaciones ni a los jueces de primera instancia, que era el resquemor que tenían Claro, los sectores políticos. el tema de la edad. Sí. Cristian, tomando esto lo que acaba de decir últimamente Nicole, y pensando ahora en este artículo, en el número 2, la derecha, lo que hemos podido escuchar y hemos visto también leyendo sus tweets, es que con esta idea, digamos, del pluralismo jurídico, al menos este bloque de convencionales de la derecha, intentan argumentar de que con esto se rompe la igualdad ante la ley, que van a haber justicias distintas, que van a haber para los chilenos y mestizos hay un tipo de justicia, y para las personas que son indígenas tienen una justicia más bien una jurídica de tipo ancestral, y que esto rompe con un principio fundamental que es la igualdad ante la ley. ¿Cómo ves tú esos argumentos en torno, digamos, a ese artículo? ¿Qué nos podrías decir prácticamente respecto de ello? Yo encuentro muy lamentable los argumentos que se están dando, porque realmente me parecen de una cerrazón y de un conservadurismo extremo, probablemente en algunos casos por desinformación y en otros casos directamente por querer boicotear, digamos, una iniciativa que a mí me parece indispensable. Dado los enormes problemas que tenemos con nuestros pueblos originarios, especialmente el conflicto mapuche, este es uno de los caminos más probados. Esto existe en Canadá, existe en Estados Unidos, existe prácticamente en toda América Latina, en Nueva Zelanda. O sea, estamos hablando aquí de que los tribunales indígenas, esto en Perú, por ejemplo, fue promovido por el gobierno de Fujimori, lo que se llama el sistema de los ronderos, ¿cierto? Porque precisamente era una forma que tenía de afirmar
¿cierto? La legalidad cuando estaba presente Sendero Luminoso, en la sierra donde había muy baja presencia del Estado. Entonces se legitimó el sistema de justicia indígena que terminó colaborando con el Estado digámoslo así, en repudiar el terrorismo de Sendero Luminoso. Entonces, sorprende la descalificación de estas iniciativas desde posturas de derecha, pero incluso algunas de la antigua concertación. Yo creo que hay que abrirse a esto es como elemental, digamos. Es algo que ya, como digo, existe prácticamente en todos los países que tienen poblaciones indígenas importantes. Chile es uno de los más atrasados en esta materia. La Constitución colombiana, por ejemplo, también consagra la justicia indígena, y así te podría dar muchísimos más ejemplos. Otra cosa es que yo creo que sí hay algunos argumentos importantes que hacer, algunas objeciones importantes que hacer, pero no desde esta postura tan cerrada, que no tiene sentido. Por ejemplo, yo creo que una objeción importante que hacer es que se habla de que ambos sistemas estarían en condiciones de igualdad. En realidad, yo creo que ahí habría que poner una nota en el sentido de que sería bueno que la Constitución dijera que, por ejemplo, que la Corte Suprema podrá tener alguna preeminencia, por ejemplo, cuando se trate de situaciones de conflicto entre ambos sistemas, ¿cierto? O sea, si hay, por ejemplo, un hecho que puede ser conocido tanto por la justicia normal como por la justicia indígena, que haya un tribunal superior que pueda, digamos, o que ese tribunal superior también pueda revisar los fallos para verificar que los fallos de la justicia indígena no son contrarios a principios fundamentales. Por ejemplo, que no violen los derechos de la mujer, que no violen principios fundamentales como que dice de la proporcionalidad de las penas, cosas de ese tipo. Esa es una objeción válida. Y de hecho, en muchos de estos países en los que existe justicia indígena, existen formas de controlar estas cuestiones. Pero pretender que, digámoslo así, que la sola existencia de un sistema de justicia indígena suponga una violación, digamos, del principio de la igualdad y de la ley, es una cosa muy anticuada, que hoy día a mí me parece indefendible, dada la experiencia universal y dado los problemas que tenemos y la necesidad que tenemos de en esta constitución recoger las inquietudes de los pueblos originarios que sabemos lo que están generando. Otro de los temas que también digamos, que me gustaría repasar y que nos puedas explicar también, pero que nos cuente primero, Nicole, cómo fue la discusión respecto a del artículo número 8 sobre la ejecución de las resoluciones. Hay algo que a mí me llama la atención, que tiene que ver en una parte, digamos, este artículo donde habla que las sentencias y las resoluciones dictadas en el sistema internacional de protección de derechos humanos permitirían revisar el efecto de la cosa juzgada. Digamos, en sentencias que ya han pasado por los tribunales del Estado. Eso no había sido detectado anteriormente, o al menos nosotros no lo habíamos detectado como un problema. ¿Cómo fue que se dieron las conversaciones ayer para que finalmente tuviese tanta votación en contra, 63 votaciones en contra en este caso, Ericol? Sí, de hecho logró 88 votos a favor apenas, o sea, nos acercó mucho a los 103 necesarios, y ahí el mapa de los votos están principalmente concentrados en el rechazo en los de derecha, pero también en los de la exconcertación, del colectivo del apruebo, también en el colectivo socialista, incluso el mismo vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, también votó en contra de esta iniciativa de Independientes No Neutrales. Principalmente lo que hacían referencia a las intervenciones, por lo que pudimos escuchar ayer, era que varios reclamaban que esto establecía como fuente de derecho estándares internacionales, lo que veían como un atentado a la soberanía nacional. Eso fue lo que planteó, por ejemplo, Fuad Chaín, también lo planteó Marcela Cubillo en su intervención, y principalmente tenía que ver con eso, que es un reclamo que tienen además de manera anterior varios constituyentes de derecha, que lo plantearon de hecho en la discusión que se dio en la Comisión del Sistema de Justicia. Claro, no estaba tan claro o no tenía tanta relevancia este artículo frente a otros como el del pluralismo jurídico, pero sí existía cierta percepción de que este era uno de los conflictivos en cuanto a que el rechazo de este punto era transversal, más allá de los constituyentes de derecha que no alcanzaban a vetar, digamos. Entonces, la percepción que se tenía, lo que se conversó incluso en las reuniones que tuvieron cada colectivo, en el caso, por ejemplo, del colectivo del apruebo, era resaltar que Chile no podía quedar a disposición
de lo que pudiera establecer, por ejemplo, el derecho internacional por sobre lo que dijera el derecho nacional. Y por lo tanto ese era el punto en conflicto que tiene que ver con la segunda parte del artículo 8, que fue el que se rechazó. Y esa percepción fue compartida, como digo, en sectores de la derecha, de la centro derecha, también de la centro izquierda y algunos independientes de centro que veían esta situación como un poco peligrosa. Algunos decían, podría pasar, poner la pata encima, digamos, el derecho internacional por sobre lo que se resuelva a nivel nacional, lo que dicen es que es un atentado a la soberanía y sobre todo hacían referencia al cariz político que podía tener el organismo internacional que se tomara como referencia para ciertas resoluciones. Cristian, sobre eso, sobre este artículo en particular, hay también, digamos, una discusión, pero hay también toda una corriente que respalda la preeminencia del derecho internacional. ¿Cómo ves tú este artículo? ¿Estás de acuerdo en que haya sido rechazado o ahí tiene problemas tal vez, digamos, de redacción? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu análisis respecto de ese argumento de que estos pisotearía la soberanía nacional? Yo creo que esto tiene muchos niveles, hay muchas cosas que están involucradas en este artículo y probablemente lo mejor sea no meterse, no es necesario que la Constitución se haga cargo de esto. Primero, cualquier tratado, la firma de cualquier tratado limita la soberanía nacional. La soberanía precisamente consiste en la capacidad de autodeterminarse, de autogobernarse, y una de las expresiones de la soberanía es firmar tratados, ¿cierto? Si yo no puedo firmar tratados, entonces no tengo soberanía. Y si firmo tratado, eso limita mi soberanía. Esto es como que dice el ABC. Por lo tanto, decir que un tratado limita la soberanía es obvio. Obvio, ¿cierto? Es obvio. Ahora, otra cosa es que una vez que yo he firmado tratados, ¿cierto? Y producto de esos tratados surgen obligaciones para el país, ¿cómo yo ejecuto esas obligaciones? En general, digámoslo así, los, cuando los tratados de derechos humanos, cuando tienen un organismo que controla la vigencia de esos derechos humanos, y ese organismo condena a Chile, porque dice Chile violó los derechos humanos, ¿cierto? No existe un mecanismo para que eso luego se cumpla en el derecho interno. El caso más claro es, por ejemplo, la sentencia Norín Catrimán, que fueron unos mapuches que fueron juzgados aquí en Chile, condenados, y que luego la Corte Interamericana dijo estas personas están mal condenadas, ¿cierto? Entonces, ellos seguían con sus condenas, digamos, a pesar de que ya las habían cumplido, pero sus condenas seguían allí vigentes. Entonces, el tema era cómo yo hago que esa condena que le hizo la Corte Interamericana al Estado de Chile se cumpla. ¿Qué ocurrió? La Corte Suprema estableció, ¿cierto?, a pesar de que la ley no lo permite, una posibilidad de decir, bueno, vamos a dejar sin efecto esta sentencia, producto de la condena que estableció la Corte Interamericana. La Corte Suprema creó un mecanismo. Bueno, uno podría pensar que eso es una buena idea, e incluso la ley, no necesita ser la Constitución, pudiese establecer un mecanismo como ese. Es decir, bueno, cuando hay una sentencia de un tribunal internacional que declara que una sentencia interna viola los compromisos de Chile, bueno, entonces la propia Corte Suprema puede dejar sin efecto esa sentencia, digamos, condenatoria ilícita, ¿cierto? Esto podría ocurrir. Como digo, ya, de hecho, ya fue solucionado por la Corte Suprema. Pero uno podría pretender que eso esté en la ley, no necesita estar en la Constitución, bastaría con que estuviera en la ley. Ahora, hay otro problema. ¿Qué pasa? Y yo creo que esta fue una de las razones por las cuales se rechazó. ¿Qué pasa si no es la Corte Interamericana, que es un tribunal, que esto lo ha visto a fondo, digamos, a través de un procedimiento, sino que es una mera, digamos, declaración de un organismo como, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Dice, Chile cometió un error acá. ¿Bastaría eso para dejar sin efecto una sentencia? Yo creo que no se justifica. No, y como la norma que se planteó decía resoluciones, o sea, no solo decía sentencias, sino que en el fondo cualquier resolución de cualquier organismo, a mí me parece que tenía sentido rechazar eso. Ahí dejarían sin efecto la cosa jugada. Exacto. Yo creo que esto no tiene mucho sentido incorporarlo en la Constitución. Esto es algo que debe resolver la ley, ¿cierto? Una ley que puede establecer cómo se cumplen en Chile las sentencias que, digamos, condenan a Chile respecto a alguna violación de derechos humanos y que requieran ser implementadas, digamos, de algún modo.
eso no debe quedar en la Constitución, en mi opinión, no es necesario, bien que se haya rechazado. Perfecto. Y como para ir cerrando, y quiero evocarme, no podemos analizar, tal vez en otra oportunidad, cada uno de los artículos, pero dentro de estos 16 artículos, algunos están dentro del espíritu que surgió para poder llevar a cabo una nueva constitución después del estallido social en adelante, que es tratar de organizar los sistemas políticos y jurídicos en función, digamos, de una perspectiva de género, de una paridad. La propia convención es la primera convención del mundo que está elegida bajo el principio de la paridad, y el gobierno que próximamente va digamos, a ejercer acá en Chile el 11 de marzo también se define como un gobierno feminista, ¿no? Y aquí hubo un artículo del sistema de justicia en donde se aprueba con una buena votación, 115 votos a favor, que se aprueba la paridad y la perspectiva de género. Esto al momento, digamos, esto me imagino que al momento de elegir a los jueces, y una perspectiva de género para valorar al momento de resolver. ¿Cómo fue visto o cómo fue celebrado esto en la convención, Nicole, el hecho de que se aprobara el artículo 14 de este sistema de justicia? Sí, bueno, los únicos que plantearon divergencias con estos puntos fueron algunos constituyentes de la derecha que decían que finalmente no se le podía dar una perspectiva de género a una justicia que debería ser igualitaria. Lo que se reafirmó, lo que se destacó dentro del debate por quienes promovían finalmente esta iniciativa, este artículo, era que sí era necesaria la perspectiva de género, sobre todo en casos, por ejemplo, de diversidades sexuales, casos, por ejemplo, que tienen que ver con violencia hacia la mujer, donde dicen hay un trato que muchas veces no es muy digno hacia quienes denuncian. Varias personas, varias mujeres no denuncian, de hecho, la violencia de género, por ejemplo, debido al proceso que se da y al cuestionamiento que muchas veces se le hace a las mujeres que hacen estas denuncias, el trato, incluso ponían algunos ejemplos de algunos tratos que se le daban a mujeres que denunciaban violencia intrafamiliar, por ejemplo, y por lo tanto la perspectiva de género fue vista desde esos dos puntos en particular, o con mayor relevancia, el tema de la violencia hacia la mujer, y también casos de delitos que tienen que ver con divergencia y diversidades sexuales. Y ese punto fue lo que se destacó ayer en el debate, y que fue principalmente lo que llevó a que muchos aprobaran esta iniciativa, este artículo, y lo que tiene que ver con la paridad, que era un principio que estableció la Convención de poder dar paridad a todos los procesos, a la mayor cantidad de procesos que se pudiera dentro de la deliberación que están haciendo en el sistema político, en el sistema de justicia y en todo lo que tiene que ver con la discusión que se está dando actualmente en las comisiones, y ya ahora comenzando en la discusión en el Pleno. Cristian, como para ir cerrando también, bueno, dentro de los argumentos que comenta que se discutieron respecto del tema de la perspectiva de género, los ejemplos que dan toca directamente el proceso penal. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, que este articulado necesariamente tendría que no solo ser aplicado y bajado en una ley a los jueces, sino me imagino que también al Ministerio Público, ¿cierto? A la forma en que la Fiscalía también ejerce la persecución penal? ¿Tú lo ves que también esto debería entrar a discutirse ahí? Mira, yo creo que estas dos cosas, la paridad y la perspectiva de género, son elementos, eh, digamos, que dan cuenta de perspectivas minoritarias que hasta ahora han sido de algún modo excluidas o no reconocidas, y que aspiran a, digamos, a ser reconocidas y a instalarse, para lo cual tienen todo el derecho, digamos. Ahora, yo en lo personal no sería partidario de ponerlas en la Constitución, porque son mecanismos, ¿cierto?, que pueden ser discutibles, y de hecho son discutidos, digamos, de si son o no los mecanismos apropiados, y sobre todo de modo permanente, como mecanismos para hacer valer los intereses de estos grupos excluidos. Yo creo que el reconocimiento a los grupos excluidos es indudable, me parece indispensable, pero no sé si estos mecanismos, tampoco soy experto en ello, sean los ideales. En el caso, por ejemplo, de la paridad, siempre se discute de si la paridad, ¿cierto?, hasta qué punto debe entrar en conflicto con el principio democrático, o sea, de que gana el que saca más votos. En general se dice que estos sistemas paritarios deben durar mientras exista una desigualdad estructural en la sociedad, como una forma de De compensar. pedir que las
mujeres y otros grupos, ¿cierto?, que han estado excluidos puedan participar. Pero no creo que haya un valor en mantenerlos como valores permanentes. O sea, imaginemos que en unos años más ya resulta normal que las mujeres u otros grupos, digamos, sean ministros, diputados, senadores, presidentes de la República, y se haga algo normal, ¿cierto? ¿Tiene sentido mantener una regla de paridad que va a hacer que determinada persona gane o pierda la elección, digamos, contra la mayoría, ¿cierto? Porque solo en ese caso tiene sentido, cuando ya el problema ha dejado de existir? A mí me parece que no. Pero bueno, uno entiende que en un proceso constitucional como este se cuelen elementos ideológicos que en realidad no corresponden a la Constitución, sino que son, como quien dice, políticas o líneas de acción política que más bien debieran estar en la legislación. ¿Lo mismo opinas de la justicia con perspectiva de género? Lo mismo, yo creo que la justicia con perspectiva de género ha sido un instrumento, ha sido importante, se va a traducir y se debe traducir en programas de capacitación, en algunas reformas legislativas, ¿cierto? Y ojalá efectivamente se reconozca, digamos, cómo la forma tradicional de hacer justicia perjudicaba a la mujer y a otros grupos también, pero fundamentalmente a la mujer, y que eso vaya cambiando. Pero, digámoslo así, que esta exacta perspectiva vaya a ser el instrumento único, preeminente y que deba mantenerse permanentemente en el tiempo y que deba, por tanto, estar en la Constitución, me parece problemático. ¿Por qué? Porque el día de mañana podría surgir alguien, y de hecho así ocurre, por ejemplo, en otros países, en que está en contra de estas cosas. Y es legítimo en democracia estar en contra de esta o cualquier otra concepción ideológica. Que además las concepciones ideológicas pasan de moda, son criticadas, muestran aspectos desfavorables que a lo mejor al principio no nos dábamos cuenta. Y por lo tanto, digamos, va a ser un problema que esté en la Constitución. Porque entonces aquellas personas que estén en contra de estas cosas no se van a sentir interpretadas en la Constitución y van a querer modificarla. Entonces, a mí me parece que sería mejor que no estuvieran allí. Pero bueno, son cosas que tienen que ver con... Yo creo que uno de los grandes test de esta Constitución es si va a ser una Constitución para todos o va a ser una Constitución fuertemente ideológica, ¿cierto? Porque yo creo que lo que vivimos con la Constitución del 80 y que nos llevó al proceso actual es que teníamos una Constitución ideológica que plasmaba una cierta forma de ver las cosas, muy enfatizada en el orden, en la economía de mercado, ¿cierto? Y se reveló que eso, si bien tenía cosas positivas, a mí me parece que tuvo cosas positivas, también tuvo enormes limitaciones. Y que necesitamos poder cambiar esas ideas, esas modalidades en el tiempo. Entonces yo creo que esta Constitución va a ser una Constitución que va a dar espacio al debate político amplio, o va a pretender imponer unas ciertas visiones ideológicas de una vez y para siempre. Vamos a ver, yo creo que todavía es temprano. A mí no me gustan el que la Constitución se llene de un discurso fuertemente ideológico, a pesar de que incluso pueda simpatizar con esa ideología en algún momento. Porque me parece que va a tener el mismo problema que tuvo la Constitución del 80. Esperemos que no sea así, es temprano todavía para decirlo, pero sí, aparecen muchos elementos muy ideológicos que a mí me parece que sería bueno que no estuvieran. Perfecto, quisiera dar las gracias a Cristian Riego, experto en Derecho, profesor de la UDP, por esta conversación. Estamos en un nuevo contacto, Cristian, gracias por tu tiempo, y lo mismo, Nicole, gracias por haber participado de la Semana Política, y bueno, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a ambos.